Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Comenzamos un nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos de una forma bastante lúgubre. Escuchamos un fragmento de una ópera dedicada a las endemoniadas de Loudoun, una ópera basada en un libro, en la obra de Aldous Huxley. En esta ciudad de Francia, en el siglo XVII, tuvo lugar uno de los casos de endemoniadas más importante de la historia de la época moderna, podríamos decirlo así, ¿no? Son casos que también se dieron en España, también los comentaremos, pero quizás el caso de las endemoniadas de Loudoun cuenta con algunos aspectos que matizan un poco el pensamiento realmente transgresor, supersticioso de lo que había en la Europa del barroco, en la Europa del siglo XVII, en donde, por desgracia, la mujer era señalada como la causa de muchos males y se vertía en ella la culpabilidad de los problemas que los hombres quizás eran incapaces de reconocer o de reconvertir, ¿no? En algunas situaciones en donde por su ineptitud, por nuestra ineptitud, pues acusábamos, ¿no?, a las mujeres de todo ello. No es mi caso, ¿no? No es nuestro caso, pero hablando del siglo XVII, es precisamente a estas mujeres, a estas endemoniadas de la ciudad de Loudoun, en Francia, a quienes vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo. Será el bloque principal de un programa en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. En esta ocasión vamos a ser muy cautos, ¿eh? Vamos a hablar con el demonio, vamos a hablar con esas entidades oscuras que desde el punto de vista de muchas supersticiones son personajes reales. Abriremos un poco el espectro, el abanico, para ver cómo es este mundo endemoniado en otras religiones, en otras culturas. A estas mujeres de Loudoun del siglo XVII vamos a dedicar el cronovisor, como decía ahora, de la mano de Jesús Callejo. Luego viajaremos a la antigua Esparta para conocer algunos detalles de esta cultura, de esta sociedad, de esta civilización, una ciudad-estado que siempre hemos identificado con el mundo de la guerra, la violencia, y sin embargo era una de las culturas también más sofisticadas, más elegantes, más armoniosas desde el punto de vista artístico que ha tenido la antigüedad, en este caso el mundo griego. En la sección ¿Qué me pongo con?, Lorenzo Caprile, nuestro modista particular, nos va a hablar de esa fotografía tan apasionante que la fotógrafa Anne Leibovitch realizó del maravilloso vestido de la reina Doña Leticia. Y acabaremos el programa con una historia asombrosamente singular, curiosa, ¿eh? El culto al cargo que se da en Oceanía, en algunos lugares, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ese culto luego se ha desmitificado, ¿no?, algunos detalles de poblaciones locales indígenas que habían tenido muy poco contacto con Occidente, y al ver esas avionetas, al ver a esos americanos que llegaban, o esos italianos, esos franceses, bueno, pues decidieron, ¿no?, crear un culto, una religión a esas avionetas, que llegaban del cielo, como si fueran mensajes de los dioses. ¿Qué hay de cierto todo ello? Bueno, pues vamos a hablar con un buen amigo, Luis Tobajas, de ese canal de YouTube Desafío Viajero, que acaba de estar allí y nos va a contar todos los detalles. Como siempre, será un programa en el que intentaremos hacer un poquito más de historia. No os separéis del dial, no os separéis del podcast. Soy Nacho Ares y os doy la bienvenida de nuevo a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nat?
En este caso, yo creo que nuestra frase primordial e inicial es va de retro Satanás y lagarto, lagarto. Total, iba a completar la frase, pero no la voy a completar. Luego te lo digo a micrófono cerrado. Que aunque Vale. no sea así, parece que estamos en horario infantil casi. ¿Qué habrá pasado por tu mente? Luego te lo digo, luego te lo digo. Vale, vale. Vamos a hablar de las endemoniadas de Ludun, una ciudad francesa. Vamos a viajar al siglo XVII y desde luego pues uno de los momentos apasionantes del barroco, de la historia de la Iglesia, porque confluyeron, ¿no?, una serie de circunstancias que hizo que muchas de las religiosas ursulinas de un convento pues supuestamente estuvieran endemoniadas, ¿no? Sí, yo creo que probablemente es el caso más famoso de posesión diabólica colectiva que se conoce. En 1634 nos tenemos que ir y fíjate, ocurre en la interfaz de dos acontecimientos también brujeriles y muy mediáticos, ¿no? Uno, el que ocurrió en Zugarramurdi, en el proceso de Logroño de 1610, y el otro, el que más tarde ocurriría en Salem, las brujas de Salem, de 1692. Pero allí fue en Estados Unidos. En este caso, estamos hablando de Francia, de Ludun, que tristemente se hace famosa por el convento de Ursulinas de esta localidad, que supuestamente fueron hechizadas por un sacerdote, Urbain Grandier, y que hay más tejemanejes. No solo estamos hablando de supuestas posesiones, y recalco lo de supuestas, porque luego te daré un poco mi opinión, conspiraciones políticas por medio, Richelieu, como no, Richelieu tiene que estar también metido en este tinglado, y también la personalidad, el carácter de Urbain Grandier, un personaje curioso, ¿no? Porque era muy carismático, muy culto, muy guapo, de gran elocuencia, pero también generó muchas amistades y muchas enemistades. Un sacerdote que estaba en contra del celibato, así que no tuvo ningún problema en acostarse con varias mujeres, tener amantes, y eso, por lo que sea, no estaba bien visto en la sociedad Por lo que sea, puritana ¿no? de Llámame Francia. tonto, Por lo que llámame sea. transgresor. Entonces, este es el caldo de cultivo en el que nos vamos a manejar, donde además hay una superiora del convento que también pues tuvo su protagonismo, ¿no? Por una parte porque se enamoró de este sacerdote y segundo porque fue la causante de estas posesiones donde los demonios, y no uno ni dos, sino prácticamente todo un catálogo de demonios pasaron por allí haciendo de las suyas y donde empezaron a tener visiones, convulsiones, en fin, todo tipo de parafernalia brujeril y satánica que te puedes imaginar fue un caso muy mediático con el enjuiciamiento, el procesamiento y la ejecución de Urbain Grandier y lo que significó, porque estas posesiones, si realmente el protagonista, el culpable de todo esto, hubiera sido este sacerdote, con un pacto satánico por medio, pues ahí se hubiera terminado. Pero qué va, le chamuscan al pobre hombre y las posesiones todavía continúan. Y la monjita pues se hizo una celebridad, dando charlas por ahí en distintos conventos de Francia, contando sus posesiones. En el fondo, un poco te lo resumo, es con la historia de una histeria. Ujú. Totalmente. Yo creo que lo has definido de una forma brillante. Tiene sus cosas, ¿no? También, sus curiosidades, casi desde el punto de vista antropológico, porque, bueno, la histeria viene también apoyada pues por unas creencias, ¿no? Unas creencias que son las que en esta época tenían pues más vigor, ¿no? Si te parece, Jesús, como siempre tenemos aquí delante el teclado de nuestro cronovisor, nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? Mira, la fecha es el 30 de noviembre de 1633. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos en una prisión con esas puertas que escuchamos cerrar, ¿no? Esos candados de hierro que impiden la salida y la entrada. ¿Dónde estamos? Pues es una cárcel, tú lo has descrito muy bien. O sea, el cerrojo este cerrándose detrás de nosotros.
Menos mal que tenemos poderes paranormales. Y este cronovisor que hace maravillas. Pues mira, estamos asistiendo, ahora contaremos un poco los antecedentes, ¿no? Pero estamos asistiendo al encarcelamiento de Urbain Grandier, en fin, este otro protagonista de la historia, en el castillo de Angers. Ya hay acusaciones de que él es el que está embrujando a las monjitas, a las ursulinas. Se ha registrado su domicilio y se ha encontrado un pacto satánico escrito en latín y al revés. Luego te diré lo que pone. Y lo que estamos viendo es una inspección ocular y física de su anatomía, porque entonces existía la creencia de que si tú encontrabas marcas del diablo en su cuerpo, es decir, marcas que si tú luego clavabas un punzón y tenía insensibilidad a ese punzón, señal inequívoca de que además del pacto escrito hay un pacto tácito, que son estas marcas. Entonces ves cómo le desnudan y se encuentran unas marcas, evidentemente son lunares, en sus nalgas, en su espalda y en sus testículos. 4 marcas. Claro, 4 marcas que ya previamente una de las monjas, que parece que había tenido relaciones carnales con Urbain Grandier, dijo que las tenía, con lo cual ya iban sobre aviso. Y claro, efectivamente, las marcas las tiene, la insensibilidad no, porque cada vez que le clavan un punzón pega unos alaridos de mucho cuidado, lo están oyendo en la cárcel de al lado. Pero sí que nos da un poco la idea de dónde estamos, de quién es este personaje, Urbain Grandier, ya te digo que un elemento principal en toda esta historia, y cómo le están intentando buscar más pruebas de las que ya han conseguido. Ojo, otra cosa es que ese pacto diabólico firmado, que hay que ser estúpido para firmar un pacto con el diablo y dejarlo por escrito, sea auténtico, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con su vida, pues bastante inmoral, con su vida pues bastante arrogante, ese tratado en contra del celibato de los sacerdotes que había escrito y ese comportamiento que por supuesto generaba escándalo. Y lo peor de todo es que se enfrentó con determinadas autoridades, entre ellas le llegó, como no, todas estas informaciones al cardenal Richelieu. Pero claro, este cura párroco de Saint-Pierre de March, de la iglesia de San Pedro en Ludun, por entonces tenía 27 años, es cuando ya tiene una biografía un poco escandalosa, porque se sabe que se acuesta con Philippa Trincat. Philippa Trincat, él siendo sacerdote, era la hija de Luis Trincat, el fiscal del rey en Ludun. El rey era Luis XIII. Y además, no solo eso, no solo se acuesta, sino que la deja embarazada, que es el padre del hijo legítimo de Felipa. Además, fue amante de Madeleine de Bru, la hija de René de Bru, que era uno de los grandes hidalgos, en fin, de los grandes dirigentes de la época en aquella zona de Francia. Todo esto, te puedes imaginar que al final van con el chivatazo al cardenal Richelieu y aprovechan este caso de donde las ursulinas empiezan a ser endemoniadas, aprovechan para acusarle de todo lo habido y por haber. Algunas acusaciones reales de inmoralidad y otras acusaciones no tan reales sobre que él fue el agente de introductor de los diablos y de la multitud de demonios en ese convento. Fíjate, hay un elemento, un común denominador en muchas de estas historias, sobre todo de posesiones, de brujería, etcétera, que es el sexo. Porque bueno, si tú estás poseído por el demonio, has podido tener quizás la mala fortuna de que, bueno, pues no sabemos por qué te ha entrado el demonio, ¿no? Pero siempre hay cierto halo de sexualidad, también por ese aspecto de malditismo que había relacionado con el sexo en esta época. Sí, a ver, siempre que hay casos de pues eso, de exorcismos, de endemoniados, de sectas satánicas, casi siempre hay 2 elementos comunes. Por una parte es el dinero o el poder y otra parte es la sexualidad, ¿no? El líder normalmente se intenta beneficiar a sus acólitas. Y en este caso hay algo parecido, pero no es exactamente real lo que llegaron a contar como versión oficial, porque en este caso Urbain Grandier no es el confesor, no es el sacerdote de ese convento, a pesar de que así fue requerido por la Madre Superiora, que también tiene su punto, ¿no? La Madre Superiora era Juana de los Ángeles, llamada, realmente su nombre era Jeanne de Belcier, pero como nombre
dentro de la hermandad, pues era Juana de los Ángeles. Una mujer también muy peculiar, en aquella época tenía también 27 años, tuvo una enfermedad de joven, quedó contrahecha, no medía más de 1,30 y parece que quedó como rendida ante la belleza de Urbain Grandier. Y quiso la Madre Superiora que fuese su confesor, el de ella y el de las monjas, ¿no? El de las Ursulinas. Y él, como ya vio el percal, dijo que no quería. Claro, esto ya generó también una cierta revancha, ¿no? Tras el rechazo de Grandier, acepta el cargo el canónigo Mignon. Pero es que Mignon era el rival en la carrera eclesiástica de Urbain Grandier, ya se las tenía juradas. Como ven, ya empieza a haber muchísimos enemigos alrededor de este sacerdote. Solo faltaba la chispa que generara el fuego. Y nunca mejor dicho, porque al final, en el otoño de 1632, las monjas empiezan a ser testigos de extrañas apariciones, en fin, en ese convento. Apariciones sobrenaturales, se empiezan a dar casos de visiones de fantasmas, de bolas negras que van pasando por los pasillos y las celdas del convento. Contenían el aliento hasta hincharse, las monjas, eso decían, alteraban sus voces y eran voces guturales, voces aterradoras, a veces daban chillidos que te dejaban los pelos como escarpia, ponían los ojos en blanco, corrían por el refectorio y por las habitaciones, a veces quitándose los hábitos, tenían actitudes provocativas, sueños pecaminosos, en fin, todo esto. Claro, dice, aquí está pasando algo. No hace falta ser muy listo para saber que algún tipo de fenómeno natural, sobrenatural o histeria colectiva se estaba generando, ¿no? Claro, en aquella época, estamos hablando del siglo XVII, pues siempre el listo de turno, posesión diabólica. Y a partir de ese momento se empiezan a hacer exorcismos. Y lo que sale de estos exorcismos es de traca. Luego te cuento. Bueno, desde luego, estamos en un contexto histórico que ya desde el siglo XV prácticamente la Inquisición pues era la que, bueno, pues perseguía un poco las bondades y las virtudes y las maldades que pudiera haber en el entorno de la sociedad. Vamos, si te parece, Jesús Callejo, crononauta, a escuchar a nuestro común amigo Fermín Mayorga, es compañero también de tu podcast La Escóbula de la Brújula, en un corte que ya de una entrevista de nuestro archivo aquí en Ser Historia, donde habla de dos cosas interesantes. Primero, el nacimiento de esa Inquisición y sobre todo un caso muy parecido al de las endemoniadas de Ludum que se dio en España a mediados del siglo XVIII, en Corella, en Navarra, con un conjunto de monjas también endemoniadas. Vamos a escucharlo. Bueno, realmente allá por el año 1270 empieza a fraguarse, sobre todo en Francia, ¿no? Cuando hay que actuar contra los cátaros albigenses por todo lo que tenían como secta para la Iglesia Católica y que había que de alguna forma pues aniquilar, ¿no? Pero en España realmente hasta los Reyes Católicos y con la complicidad de nuestro Papa español, de Borgia, que es el que va a apoyar en todo momento la Inquisición, le va a dar carta blanca a Isabel y Fernando para que precisamente sean ellos los que toquen ese tema y pongan ellos mismos, le da bula para que Isabel y Fernando pongan los inquisidores y a la vez también los puedan sacar cuando lo crean conveniente. A partir de 1478, se instaura en España la Inquisición y a partir de prácticamente 1480 empiezan ya a actuar como tal, sobre todo con las comunidades judías, impresionantes comunidades judías que teníamos en España, de españoles. Cuando hablamos de judíos no estamos hablando de gente venida de Israel, sino de españoles nativos, nacidos y criados, que tenían una forma de pensar diferente en ese momento donde la España se conjugaban perfectamente las diferentes culturas, hasta que lógicamente con Isabel y Fernando todo se va al traste y empieza esa persecución contra el hombre simplemente por pensar de forma diferente a los cánones establecidos o que a ellos en ese momento les interesaba establecer. En Corella, por ejemplo, hay un caso donde 7 monjas, de las cuales algunas de ellas fueron obligadas a tener que meterse con una edad de 12-13 años en dicho cenobio, van a crear una secta satánica dentro de ese convento y van a empezar a adorar y a tener como esposo a Satanás
dejando de lado a Cristo y al Dios de los cristianos. Van a empezar a azotar las imágenes, a ultrajarlas, van a comenzar a tener pues deleites sexuales dentro del convento, con partos incluidos, partos que además no era de una determinada monja, sino de esas 7 monjas, niños que iban a ser asesinados por ellas mismas, ahogados, te dice el documento, y además enterrados en la huerta del convento, pero siempre con muchísima precaución de que el hortelano no descubriese el lugar donde estaban enterrados los fetos. Bueno, pues la verdad es que la historia se las trae, ¿no? Siempre la presencia del demonio, siempre la presencia del sexo, siempre la imagen de ese supuesto libertinaje en el interior de... Bueno, supuesto no, demostrado y reforzado y evidenciado dentro del monasterio, pero vemos que la historia de las monjas de Ludun es solamente quizás la punta del iceberg, ¿no? Porque se dio en muchos más sitios, aunque quizás el de Ludun es uno de los casos más documentados. Sí, fue muy documentado, claro, sobre todo por, en fin, los personajes que estuvieron ahí implicados. Es que cuando empiezan los exorcismos, bueno, eso era un circo del infierno, así lo bautizó también un poco la prensa, entre comillas, de la época, ¿no? Porque había de todo allí, todo tipo de declaraciones, lo más morbosas, y eso ya sabes que atrae muchísimo el interés, ¿no? No solo de las autoridades eclesiásticas, también de las civiles y, por supuesto, del pueblo, y muchas veces del populacho, porque lo que iban allí era satisfacer un poco esas pretensiones morbosas de lo que se estaba originando. Claro, a ver, dentro de ese contexto que te estaba contando, Miñón, el padre Miñón, el que era un rival de Urbain Grandier, pues empieza a llamar a exorcistas para empezar a exorcizar a estas monjas, ¿no? Porque, a ver, la única forma de saber la verdad es conocer el testimonio de estos entes diabólicos que las han poseído. Y por supuesto, empezando por Juana de los Ángeles, con estas convulsiones de las que ella hacía gala. Bueno, conclusión, llegan allí, la superiora, me refiero, ¿no? En este caso la superiora revela que ella y otras monjas estaban poseídas por 2 demonios, incluso dan sus nombres, Asmodeo y Zabulón, y que habían llegado hasta ellas cuando, y aquí viene lo bueno, cuando el padre Urbain Grandier arroja un ramo de rosas por encima de los muros del convento, y ese ramo de rosas estaba maldecido, estaba endemoniado, y eso fue lo que provocó, fue el detonante, fue el casus belli de que ellas empezaran a estar endemoniadas por Asmodeo y Zabulón. Que estos eran los 2 primeros de los muchos que luego empezaron a desfilar por ese convento. Esto llega a oídos del arzobispo de Burdeos. Una pregunta, Jesús. ¿Lo de lanzar un ramo de rosas por encima del muro era literal o era una metáfora de estar lanzando otra cosa dentro de otra cosa? Que era literal. Lo dijeron así. Porque puede ser que lanzara un ramo de rosas, ya ves tú, sin ningún tipo de intención de hechizarlas. Pero el ramo de rosas lo utilizaron como prueba. Dice, ¿ves? En estas rosas, porque más o menos coincide en el tiempo, cuando él lanza ese ramo de rosas, que posiblemente estaba requiriendo en amores a alguna de las Ursulinas, no lo olvidemos, ya sabemos, las pretensiones libidinosas que tenía Urbain Grandier, y otra cosa es que eso fuera el germen de los hechizamientos y de que fueran endemoniadas. Bueno, el hecho es que llega a oídos del arzobispo de Burdeos, y bueno, pues, gracias a él, porque el arzobispo de Burdeos sí que era amigo de Urbain Grandier. Bueno, por lo menos ahí eran coleguillas. Entonces él paraliza los exorcismos, se interrumpen en marzo de 1633 y las monjas fueron recluidas en sus celdas. Vale, hasta ahí dice, parece que aquí se termina el asunto, pero ya el nombre de Urbain Grandier ya sonaba, ya estaba ahí con el ramo de rosas. El hecho es que, unos meses después, otro de sus enemigos, Jean de Laubardemont, pariente de Juana de los Ángeles y protegido del cardenal Richelieu, pues lleva a un fraile capuchino amigo suyo, ¿no? El fraile Tranquil. Tranquil, que traducido sería un poco tranquilo, pero de tranquilo no tenía nada, ¿no? Y entonces dan al cardenal noticias de esos fallidos exorcismos. Dicen, estos exorcismos no han llegado a nada. Yo traigo aquí el exorcista bueno, que es el capuchino, y dice, ya verás cómo estas mujeres hablan. En ese momento lo que hace es que el cardenal vuelve otra vez a arrestar a Urbain Grandier,
y la acusa de brujería. Es el momento en el que hemos ido dentro de nuestro cronovisor. La acusa de brujería, le meten en la cárcel, le buscan estas 4 marcas diabólicas que tienen el pompis, que tienen la espalda, y efectivamente ya está. Este es el causante de esta brujería, aparte del ramo de rosas que lanzó por la tapia. Conclusión, cuando empiezan a hacer nuevos exorcismos a las monjas, ya no solo sale Asmodeo y Zabulón. Ahora empiezan a desfilar Isacarón, Astaroth, Gresil, Balán, Leviatán, Behemoth, Celso, Acaos, Cedón. Yo no tenía ni idea de que estos demonios existían, pero oye, ahí sale. Conclusión, para hacer un poco breve el resumen. El 18 de agosto de 1634, Urbain Grandier fue condenado a muerte. Le torturan, le llevan a la plaza del mercado de Ludun, le dicen como algo de... Bueno, le proponen un poco que si se declara culpable, le estrangulan antes de ser quemado. Sabes que estrangularte era como una medida de gracia, por lo menos para que no sufrieras, en fin, los rigores de quemarte vivo. Él sigue diciendo que él es inocente, que no tiene nada que ver en toda esta conjura, así que no le estrangulan y le queman vivo. Pero, y aquí viene un poco lo interesante, porque momentos antes, cuando le dicen si tiene las últimas palabras que decir, ya que no quiere confesar su culpabilidad, y el párroco se niega y dice: declaro solemnemente que nunca fui hechicero, que nunca cometí sacrilegio, ni conocí otra magia que la de la Biblia. Nada, ni caso, no le estrangulan. Y cuando ya está atado al poste, sus últimas palabras fueron, lo digo un poco porque hasta el último momento defendió su inocencia, dijo: Dios mío, tened piedad de mí, Dios, perdónalos, perdonad a mis enemigos. Esas fueron sus últimas palabras. Lo cual esto me llama mucho la atención porque, claro, dices, si realmente este fue el culpable, si realmente fue el que las hechiza o las da algún tipo de conjuro o de ritual para que se produjeran esas declaraciones, ¿no?, de endemoniadas, debería terminar aquí todo el asunto una vez que él ha sido ejecutado, una vez que ha sido quemado. Pues no, porque en contra de lo que cabría esperar, tras la muerte de este supuesto hechicero del párroco y de este pacto del diablo que se encontró, debería todo terminar. Y sin embargo, continúa. Juana de los Ángeles empieza a tener más sesiones de exorcismos donde asegura que el demonio Balán, antes de marcharse derrotado, le dejó escritos de forma indeleble en la mano izquierda, con los nombres de Jesús, de María, de José y de Francisco de Sales. El propio demonio, fíjate tú qué contradicción, o sea, el propio demonio escribe los nombres santos. Bueno, un poco como curiosidad, ahora te cuento un poco las consecuencias que continúan después de la ejecución de Urbain Grandier, pero si te parece, te digo lo que este pacto del demonio ponía. Te lo digo porque ha sido como un documento muy utilizado, ¿no? Cada vez que se habla de pactos del demonio sale esta declaración de Urbain Grandier. Bueno, que realmente eran 2 pactos, ¿vale? Por cierto, que están en la Biblioteca Nacional de París. Uno sería un juramento de fidelidad al diablo con su propia firma, y el otro es una lealtad que hace un grupo de demonios y que está escrito al revés, en latín, a cambio del amor de una serie de mujeres. Leo solo una parte de este pacto con el diablo, pero que es muy interesante para que veas, y desde mi punto de vista, pues una acusación totalmente falsa y una prueba inventada precisamente para encausar a Urbain Grandier. Dice: Nos, el muy poderoso Lucifer, secundado por Satanás, Belcebú, Leviatán, Astaroth, Asmodeo y otros, hemos aceptado en el día de hoy el pacto de alianza con Urbano Grandier, que se nos entrega, y le prometemos el amor de las mujeres, la flor de las doncellas, el honor de las monjas, las dignidades, los placeres y las riquezas. Y en virtud de este pacto vivirá 20 años feliz en la tierra de los hombres y vendrá luego con nosotros a maldecir a Dios. ¿Tú te crees que esto lo va a escribir un sacerdote y encima dejarlo eso por escrito, porque sería la prueba más estúpida que puede aportar a alguien que realmente ha hecho un pacto con el diablo? La verdad es que hay reflexiones que se pueden hacer un poco de la... Es que son argumentos tan ingenuos, tan naif, que cuesta no creer que en aquella época, en el siglo XVII, bueno, pues por las supersticiones, por la ignorancia, por absolutamente todo, se pueda pensar que eso tiene algún tipo de peso, ¿no?
No, desde mi punto de vista no tenía ningún peso. A ver, todo esto forma parte, yo creo que de dos cosas. Primero, la tirria que le tenían a Urbain Grandier, por muchas cosas de las que te he comentado, y evidentemente esto llega a oídos de Richelieu, que por cierto hizo o escribió un libelo en contra de Richelieu porque se negaba a destruir un castillo de Loudun, y uno de los que se opuso a esa destrucción del castillo, que consideraba que era patrimonio, ¿no?, de esa localidad, pues claro, eso no le gustó nada, que Richelieu se le negara un poco ese privilegio de poder destruir lo que él quería. Y por otra parte, sí que hubo algún tipo de histeria colectiva provocada no por Urbain Grandier, sino sencillamente porque posiblemente esta madre superiora, esta Juana de los Ángeles, era casi de tratamiento psiquiátrico, porque se sabe lo que ocurrió posteriormente. Bueno, todo esto que te estoy contando, como este legado, al final surgen obras literarias y películas. Posiblemente la obra literaria más conocida son Los demonios de Loudun, de Aldous Huxley, y una adaptación cinematográfica que ha sido de este caso, que es una película, The Devils, de 1971, de Ken Russell. Pero luego, un poco por terminar ya, ¿no?, todo este episodio, estas trapisondas de las endemoniadas de Loudun, claro, hay que seguir un poco el recorrido de esta mujer. Y el recorrido de esta mujer es que ella va dando charlas por toda Francia, contando su historia. Fue tratada como una santa. Visita la tumba de Richelieu agradeciéndole su papel en estos eventos de Loudun, porque en el fondo pues un poco reforzó, ¿no?, como su aura de santidad. Escribe unas memorias y donde describe la lucha contra el demonio y el triunfo espiritual. Pero claro, es que todo esto lo que hizo fue acrecentar la fama de este convento de Loudun, que no te puedes imaginar la cantidad de gente que iba allí. Y por supuesto, cuando tú vas a un lugar o tienes una reliquia o porque tienes un caso de endemoniada, la gente dejaba allí su dinero, en fin, compraban también recuerdos del convento, el negocio del convento, hasta que desaparece ese negocio, que desaparece en el siglo XVII, no, en el siglo XVIII. Imagínate, o sea, que había toda una intención crematística alrededor de todo esto. Y luego, en fin, todas las invenciones que hizo esta madre superiora, porque ella decía, por ejemplo, que tenía estigmas y que la camisa que le dan de una forma sobrenatural tenía poderes sobrenaturales para que favoreciera el parto de las mujeres. Como ves, todo esto tiene un tufillo, azufre, un tufillo más natural que sobrenatural. Antes, claro, la gente no nos ve, ¿no?, pero estábamos los dos muertos de la risa, yo por lo menos, ¿no?, cuando has estado hablando de esa pobre mujer contrahecha, esa religiosa, esa monja de 1,30. Yo me he acordado de una escena, creo que es de Zeffirelli, la película. Es una película cómica en donde sale una monja enana, la Mona Canana, que la traen para convencer a una persona que se ha subido a un árbol para que baje, ¿no? Y están todo el rato con la Mona Canana para arriba y para abajo, y la suben al árbol, y es una escena desternillante, ¿no? Creo que es de Zeffirelli la película, no recuerdo ahora el dato. Pero bueno, este tipo de actos, ¿no?, son muy comunes, ¿no?, ya para ir acabando, Jesús, en todas las religiones, ¿eh? Vamos a escuchar, realmente no tiene nada que ver con el tema, bueno, sí que tiene que ver todo, ¿no?, pero claro, es un contexto religioso absolutamente distinto. Vamos a movernos al Islam, y ahí también se cree, ¿no?, a través de libros supuestamente mágicos. Hay uno de ellos que es el Shams al-Ma'arif, que es un libro prohibido en algunos países árabes, con el que tú puedes llegar a un acuerdo con un demonio y puedes conseguir absolutamente todo, ¿no? Es decir, lo mismo que sucedía en el siglo XVIII, en nuestro contexto del barroco, todavía hoy gente lo sigue pensando en el siglo XXI. Vamos a escuchar, yo lo utilicé para mi podcast Dentro de la Pirámide. Está en la voz de nuestro compañero Julio López. Es el testimonio que yo saqué de un taxista aquí en Madrid, un taxista marroquí, que me estuvo hablando de este tipo de elementos mágicos y de la existencia de este libro, que yo lo conocía, ¿no? Y él me hacía referencias, ¿no?, porque estuvimos hablando de Egipto, del mundo árabe y tal, y me sorprendió, ¿no?, la superstición que hay en algunos sectores todavía, sobre todo por estos supuestos pactos demoníacos que se pueden conseguir a través de la lectura de libros. Vamos a escucharlo, sobre todo a través de este libro, el Shams al-Ma'arif.
Existe un libro que está prohibido en muchos países. Es el Shams al-Marif. Solo con abrirlo y empezar a leerlo caes bajo el control de los demonios que hay en su interior. Es muy peligroso. En él se tiene contacto con muchos demonios. Ahí están sus nombres. Les puedes pedir cualquier cosa, pero a cambio has de pagar un precio muy caro. Sirve para conseguir lo que desees o también separar familias, lo que sea. Por ejemplo, imagínate que hay una chica en América que te gusta, pero ella no te presta atención. Uno de estos demonios te puede ayudar. Solo tienes que sacrificar un gallo negro leyendo el nombre de ese demonio. Automáticamente, ella recibirá en sueños un mensaje y se presentará en tu casa para estar a tus pies, aunque viva muy lejos. Tomará un avión y la tendrás junto a ti. El Shams al-Marif también se usa para buscar tumbas en Egipto. Has de hacer el sacrificio de una persona. Luego tienes que mezclar su sangre con sémola. El siguiente paso es esparcir esa sémola impregnada en la sangre mientras lees el nombre de esos demonios en la zona en donde está la tumba con sus tesoros. Aunque sea un área enorme de varios kilómetros cuadrados, cuando vayas al día siguiente, la sémola se habrá concentrado sobre un solo punto. Ahí es donde está la tumba. Pero para entrar aún necesitas superar el último obstáculo, ya que la tumba está protegida por un espíritu. Para vencerlo, has de leer algunos pasajes de ese libro maldito. Al escucharlo, el espíritu se quemará y desaparecerá. Solo entonces puedes entrar en la tumba y tomar de su interior los tesoros. Jesús, como sucedía en el siglo XVII con estas pobres mujeres de Ludun, había intereses que van más allá, ¿no? En este caso, un poco aprovechándose de la ignorancia de algunas personas, se busca, pues, no sabemos el qué, ¿no? Pero es algo que marca un poco la identidad de muchas sociedades y de muchas religiones, incluso hoy, en pleno siglo XXI. Y no estamos hablando de una forma despectiva del judaísmo, de la religión musulmana, también en el cristianismo. Muchas cosas relacionadas con supuestas apariciones marianas también están encaminadas a esas supersticiones, ¿no? Que en definitiva lo que quieren es sacarte dinero. Bueno, había un poco de todo. Es verdad que, ya te digo, aquí hay más rivalidades políticas y más que demonios. Lo que pasa es que el demonio en este caso se utilizó como un ariete, pues eso, para hacer de su capa un sayo, en este caso para quitarse a un enemigo del medio como era Urban Grandier, pero luego para intentar enriquecer a un convento que de otra forma pues tú no hubieras ido, ¿no? De hecho, ahora mismo la gente que va a Ludun sigue acudiendo a este lugar. Entonces, evidentemente, hay un poco de todo, y la creencia en espíritus, tanto buenos como malos, no solo es algo del pasado, sino que a día de hoy todavía hay exorcistas, y si hay exorcistas quiere decir que hay casos de endemoniados. Que lo creamos o no, eso es otra historia. Desde luego que sí, es un poco lo que hemos querido contar en este cronovisor especial dedicado a las endemoniadas de Ludun en Francia, en este primer tercio del siglo XVII, y que hemos abordado en el cronovisor junto con nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, va de retro Satanás, ahora te diré cómo sigue la frase. Muchísimas gracias de nuevo. Y nos seguimos viendo aquí. Gracias por ayudarnos a hacer un poquito más de historia, y nos seguimos viendo y escuchando la semana que viene.
Pues nada, muchísimas gracias a ti. En este caso hemos hecho un poco esa otra historia, la más oculta, la más sobrenatural, pero también forma parte de nuestra forma de entender la realidad. Así que sin Satanás, nos veremos la próxima semana. Extra, extra. La Gioconda ha desaparecido del Louvre. La Gioconda en poder de una banda de traficantes de arte internacional. Extra, extra. El Louvre pierde la obra maestra de Leonardo da Vinci. Tú sabes el valor que tienen. Sé el valor que tienen. Y también sé de dónde vienen, Guillaume. Por eso, precisamente, tenemos que deshacernos de ellas lo antes posible. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Sobre el legislador Licurgo, en conjunto, no puede afirmarse nada fuera de dudas, ya que su ascendencia, viaje y muerte, además de la actividad concerniente a sus leyes y a su labor política, cuentan con historias varias. Pero todavía, menos consenso encuentran las fechas en que vivió este hombre. Unos dicen, en efecto, que floreció con Ífito y con él instituyó la tregua olímpica. Entre ellos también está el filósofo Aristóteles, el cual aporta como prueba el disco de las Olimpíadas, en el que el nombre de Licurgo se conserva escrito. Otros, calculando la fecha con las listas de sucesión de los que han reinado en Esparta, como Eratóstenes y Apolodoro, la fijan no pocos años antes de la primera Olimpiada. Por su parte, Timeo conjetura que, por haber existido dos Licurgos en Esparta en época distinta, a uno de ellos se atribuye por su fama los hechos de ambos, y que el más antiguo vivió no muy lejos de los tiempos de Homero. Según algunos, incluso se encontró personalmente con Homero. Yo cuando estudié en la Universidad de Valladolid hice mi memoria de licenciatura, mi tesina, sobre las fuentes clásicas, la visión grecorromana del mundo oriental en las fuentes clásicas, y me tocó leerme absolutamente todo. No había esos índices como sucede ahora en esas búsquedas rápidas, pero una de las obras que a mí más me hizo disfrutar fueron las vidas paralelas de Plutarco, un autor del siglo II, que comparaba, ¿no?, grandes personajes del mundo antiguo, y en esta ocasión escuchábamos el comienzo de la descripción que hace de Licurgo. Licurgo es un personaje que vamos ahora a adentrarnos no solamente en su vida, sino el entorno social, político, militar, en el que él fue un verdadero abanderado, que es la Esparta, esa Esparta del primer milenio antes de Cristo. Y lo queremos hacer a colación de un libro que acaba de ver la luz, Esparta, ciudad de la virtud y de la guerra, cuyo autor, César Fornís Vaquero, ya nos atiende. César, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Encantado de estar con vosotros. César, tú eres catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, estudiaste en Madrid. Eres un poco rara avis, ¿no? Porque normalmente, y más en la tradición de Sevilla, bueno, tienes allá a José Miguel Serrano Achemi, que es también otro rara avis, pero siempre en la Universidad Española siempre se han dedicado sobre todo al mundo de Roma, el mundo ibérico, lógicamente, Roma en la península ibérica, pero rara vez al mundo griego y sobre todo a Esparta. ¿Por qué te decantaste por este mundo tan fascinante de la investigación y en la divulgación? Pues mira, sí, es verdad, estamos un poco en minoría. Sobre todo la gente se dedica efectivamente a Roma, muy en particular a la Hispania romana, que evidentemente es muy importante, y a los pueblos prerromanos, lógicamente. Pues bueno, siempre me gustó el mundo griego y la verdad es que llegué a Esparta un poco por casualidad, porque yo mi tesis doctoral, que ya ahora en junio va a hacer 30 años, la verdad es que esto da miedo cómo corre el tiempo, lo hice sobre Tucídides y concretamente dos poleis importantes, dos ciudades-estado importantes de Grecia, como son Corinto y Argos, pero no había trabajado Esparta. Y bueno, luego llegué por la propuesta precisamente de un libro, empecé y no he terminado. Llevo 25 años y digamos que estoy un poco enganchado y no me puedo desenganchar, en parte porque
digamos que tiene un enorme atractivo. Es decir, el mundo de los espartanos va muy unido al mito de Esparta, a una especie de leyenda, de aura que les rodea, y para la gente, quiero decir, para los estudiosos también, pero sobre todo para la gente de la calle, tiene un atractivo especial. Entonces, de hecho, aparte de los estudios académicos, pues poco a poco vas haciendo más lo que se llama alta divulgación o divulgación científica, y es un no parar. Entonces, bueno, pues siempre hay más cosas que decir, porque no es tampoco un nicho extraordinariamente reducido. A Esparta son 8 siglos de historia y por lo tanto tiene contacto con todas las demás ciudades griegas, tiene contacto con Persia en las guerras médicas, luego va a tener contacto con Roma, con los reinos helenísticos. Es decir, que no es no salir de Esparta, sino que te lleva a muchísimas cosas, y evidentemente también su sociedad, sus instituciones, su cultura, en definitiva. Es decir, es un mundo muy amplio, no es esto, y bueno, pues en toda su complejidad. Has mencionado el término ciudad-estado. Yo recuerdo que en la Universidad de Valladolid, cuando hacía historia antigua, y antes, ¿no? en el colegio, en el instituto, ya pues nos adentrábamos un poco, pero si tuvieras que definir brevemente para la gente que nos está escuchando, de una forma sencilla, ¿qué es una ciudad-estado? Pues vamos a ver, es la traducción menos mala para la palabra polis. Polis es una palabra griega de la que viene política, que evidentemente ya hoy le damos otro significado. Política literalmente son las cosas de la polis, por lo tanto las cosas que nos conciernen a todos los que somos ciudadanos, y no a una clase política como la entendemos hoy en día. Pero polis es una palabra extendida. Yo creo que la gente en realidad sabe que la polis es una ciudad o una ciudad-estado griego. Es la traducción, como digo, menos mala. Una ciudad-estado es, como indica el término, ciudad y estado al mismo tiempo. Implica, en principio, un urbanismo, es decir, lo que es una ciudad con su territorio, y luego es un estado en la medida en que tiene unas estructuras y unas instituciones que, en el caso de Grecia, en general, no solamente de Esparta, sino en el caso de Grecia, significa ciudadanos que se gobiernan a sí mismos. Es decir, ahí tenemos el concepto de ciudadanía. Es decir, si en el mundo oriental, que tú conoces bien, la cuna de la civilización sin duda está en Egipto, en Mesopotamia, y eso, el concepto de ciudadanía está en Grecia y luego en Roma. Entonces, en ese sentido es, aunque luego hay un debate, es decir, en qué medida es un Estado, como podríamos decir, moderno, que tiene una clase, vamos a decir, burocrática o funcionarial que aplica, bueno, pues lo que los estudiosos, pues Weber, Hobbes y todo esto decían, una violencia legítima, porque claro, el Estado tiene que forzar a hacer las cosas. Bueno, en ese sentido la polis griega es un Estado antiguo, pero yo creo que eso es lo importante, es ciudad y luego el mismo Estado. Yo siempre les aclaro a los alumnos que es más correcto el término polis, porque ciudades-estado hay en otros sitios del mundo antiguo. Entonces las tenemos desde los sumerios, eran también ciudades-estado, pero no se autogobiernan. Las tenemos en el mundo etruscos, las tenemos en el mundo fenicio, son ciudades-estado. No son, lo que ahí tenemos es una clase gobernante o un rey directamente. Aquí la diferencia es que, repito, y muy importante, son ciudadanos que se gobiernan a sí mismos. Si son pocos será una oligarquía, si son muchos una democracia, pero siempre son ciudadanos. Ciudadanos. Entonces hay que tener también los derechos de ciudadanía plena. Claro, eso muchas veces se olvida. En el mundo antiguo estamos hablando de varones mayores de 30 años, con los padres que tienen la ciudadanía, y por lo tanto se está excluyendo ya de entrada a las mujeres, más de la mitad de la población, se está excluyendo a los extranjeros, incluso extranjeros residentes, por supuesto esclavos, niños, en fin. Era como una especie de élite en este sentido, y la ciudadanía pues siempre era un privilegio.
Fíjate, escuchándote y también a micrófono cerrado, ¿no? Comentábamos que la otra vez que te entrevisté hace unas temporadas aquí en Ser Historia, comenzábamos con un fragmento de esa película, ¿no? De los 300, hablando de Esparta. Siempre que pensamos en el mundo griego, Esparta está vinculada quizás a ese mundo más rudo, más violento, en contraposición a Atenas, ¿no? Que es el nacimiento, entre comillas, entre comillas no, nacimiento sí de la democracia, entre comillas, es lo que habría que entrecomillar. La democracia no es concepto de político y sin embargo podríamos decir que Esparta también fue una ciudad-estado muy sofisticada, muy avanzada y hasta, pues alcanzando límites cultos, ¿no? Que nada tenían que envidiar a cualquier otro lugar, a cualquier otra ciudad-estado o cualquier otro estado con mayúsculas del mundo antiguo. Bueno, a ver, por partes, porque es muy interesante todo lo que has dicho. Efectivamente hay una dicotomía de principio, una especie de contraposición entre decir espartanos y atenienses, que ya funcionaba en el mundo antiguo, no solamente como, digamos, paradigma político, como modelo político, que también, es decir, Esparta efectivamente era una oligarquía dura, un gobierno autoritario frente a esa Atenas democrática que has mencionado, pero luego en el carácter, en la convivencia, en todo. Los atenienses, está ya en Tucídides, son emprendedores, son activos. Eso les lleva a algo tan moderno, aunque el término soberanía, imperialismo es del siglo XIX, a crear un imperio por ese dinamismo en cuanto a conquistar territorios, ¿no? Esparta es todo lo contrario. En Esparta no suelen salir de su concha, podríamos decir, o de su caparazón, que es el Peloponeso, solo salen en las guerras médicas, se ven enfrentados a Atenas en la guerra del Peloponeso y luego cuando conquistan el imperio, pues las fuentes antiguas, todos que son moralizantes, tú lo has mencionado hace un momento, dependemos de las fuentes, todos los escritores antiguos escribían siempre con un afán moralizante. Entonces ellos veían que Esparta se había corrompido. Pasa un poco como con Roma. La Roma republicana, sobre todo la Roma de la Primera República, esos grandes personajes como Marco Fulio Camilo, en fin, eran personajes honestos, íntegros, que se levantaban a cultivar sus campos, no ostentaban, ¿no? La ostentación de riqueza es lo peor para el mundo antiguo. Se puede ser rico, pero ostentarlo tiene algo muy negativo. Y luego cuando llega el Imperio Romano, pues todo eso se da al traste. Pues un poco pasaría lo mismo también con Esparta y en general con cualquier imperio. La riqueza siempre corrompe en cuanto a la virtud, ¿no? Entonces tú tienes unas virtudes y el dinero y la riqueza les afecta. Y por lo tanto te haces una persona distinta y esas virtudes, como digo, pues se echan a perder. Por eso decía, el título es Ciudad de la Virtud y de la Guerra, porque tenemos la idea de Esparta como algo militarizado, que solamente, digamos, cultivaban las armas y que estaban todo el rato guerreando, ¿no? Claro, eso es un poco lo que se refleja también de muchísimas películas y novelas también históricas, ¿no? Que se han escrito a partir de esos grandes protagonistas, ¿no? Pero claro, leyendo tu libro, Esparta, Ciudad de la Virtud y de la Guerra, publicado por La Esfera, que no lo hemos dicho antes, uno se da cuenta de toda esa sofisticación, de toda esa literatura, de toda esa cultura, de todo ese arte que nos está hablando de una sociedad mucho más compleja y desde luego que no era tan ruda para los estándares de la época, que siempre pensamos que en la Atenas de Pericles, por ejemplo, la gente iba levitando, ¿no? Por la calle casi, ¿no? Viva la democracia y viva la amistad y viva el amor. No, era una sociedad absolutamente violenta como pudiera ser cualquier otra del mundo antiguo, ¿no? Exactamente. Yo también siempre digo, a ver, los atenienses nos han dado maravillas, estaban allí las escuelas de filosofía, nos han dado una acrópolis extraordinaria, pagada con el dinero de los aliados, es decir, siempre de su liga. Es decir, habría que preguntar también a los aliados de Atenas qué pensaban
mal, porque de cómo empleaba Atenas el dinero, ¿no? Pero en la guerra efectivamente era también una sociedad violenta. Entonces, cuando entraban en una ciudad, entraban a saco y por lo tanto se asesina a los varones, se esclaviza a mujeres, niños y todo eso. En ese sentido el mundo era así. Pero Esparta hizo aportaciones sobre todo al mundo, más de los que sospechamos, al mundo de la diplomacia y al mundo de las relaciones interestatales. Son un poco especiales, es decir, lo que tienen los espartanos es que son un poco peculiares, es decir, hasta el punto de que se ha hablado de ellos que parece que fueran unos griegos que no fueran griegos, ¿no? Son extraordinariamente piadosos en cuanto a la religión, mantienen una ancestralización de todos sus ritos, un modelo educativo que es el primer modelo de educación pública de la historia. Es decir, porque la educación existía, pero no la educación pública. Entonces, el primer estado que la aplica es Esparta. Es decir, coger a los niños, no como nos dice Plutarco, coger a los niños y educarlos en unos valores y en unas, digamos, con unas características que nos podrán parecer mejor o peor, pero que eran comunes para todos. Entonces, pues, por ejemplo, yo qué sé, se les enseñaba a hablar de manera escueta. De hecho, seguimos diciendo, hablas lacónicamente para decir, te expresas con concisión, con parquedad. Y bueno, unas costumbres también de austeridad. Se tenían que vestir, a veces los niños iban descalzos, se vestían de manera pobre, tenían que comer, no comer poco, sino comer no productos exóticos ni nada. Volvemos otra vez a lo de la demostración del lujo. Y también nos ha quedado eso. Cuando dices de alguien vive como un espartano, sabemos que vive con lo justo, con la superficialidad. No le gustan las cosas, los lujos, podemos decir, en definitiva. Y sí que te quería decir también una cosa que de Esparta es muy importante. Has mencionado a Plutarco y la vida de Plutarco. Esa es la que conforma la vida de Plutarco sobre Licurgo, es la que conforma todo el pensamiento occidental sobre los espartanos. Y la gran pregunta es, ¿Licurgo existió? Pues a ver, ¿Hubo varios Licurgos? La mayor parte de los estudiosos piensa que no, hoy en día. Es decir, es una persona que se nos escapa. Frente a Solón, por ejemplo, que fue uno de los 7 sabios de Grecia, que nos ha dejado sus poesías, que ha sido también un poco un personaje legendario, Licurgo parece ser una construcción para atribuirle pues las leyes que las habría recibido del propio Apolo en el oráculo de Delfos, ni más ni menos, y luego atribuirle toda la construcción de este orden, de ese cosmos, que es una palabra muy bonita, griega, que es para decir un orden en el que todo funciona armónicamente. Ellos pensaban que funciona armónicamente, que les preservaba de la tiranía que había en otros sitios, con un régimen político que luego fue modelo para Cartago y para Roma. ¿Por qué? Porque aunaba los 3 regímenes puros. Es decir, tenía monarquía, de hecho tenía diarquía, eran 2 reyes, tenía oligarquía, que en este caso es el Consejo de Ancianos, el equivalente del Senado romano, por ejemplo, y luego tenía la representación popular, que eran los éforos magistrados y las asambleas. Se suponía que la combinación de los 3 regímenes se compensaban entre sí, ninguno triunfaba sobre los demás, de tal manera que había un control, un checks and balance que dirían los anglosajones, ¿no? Para proyectar, estamos hablando de una teorización política, proyectar la idea de que todo es magnífico y de que, bueno, pues existe una armonía y una concordia, que es lo que se busca. Es decir, si alguien quiere ser un imperio, ya lo decía también Maquiavelo, tienes que tener estabilidad y calma en el cuerpo cívico, dentro. Si tú tienes en tu propio cuerpo de ciudadanos disputas, disensiones continuas, enfrentamientos, ¿cómo vas a conquistar territorios fuera, no? Ya tienes los problemas en casa, es bastante obvio, ¿no? Desde luego, y en ese contexto es curioso, bueno, es curioso si te adentras un poco, pues como haces tú en César, en tu libro, uno encuentra las claves para poder comprenderlo perfectamente, ¿no? Pero es una sociedad que, aparte de ese ambiente espartano, aparte de esa idea que pudiéramos entender a primera vista, ¿no? De esa sociedad tan militarizada, hubo
oportunidad y hubo tiempo pues para la sofisticación, también para la literatura, para el arte, para un montón de aspectos culturales, ¿no? que hacen de Esparta pues una cultura, una civilización del mundo antiguo pues realmente sorprendente. Sobre todo en época arcaica. En la época arcaica griega, que abarca desde el siglo VIII al siglo VI a.C., la época clásica comenzaría en el siglo V, el famoso siglo de Pericles. Desde el siglo VIII al siglo VI es un estado floreciente, próspero, donde pues la cultura efectivamente alcanza unos límites muy, muy altos, podemos decir. Todo eso fue cambiando, sobre todo se denomina la revolución espartana, es decir, una serie de cambios que hicieron que la sociedad se hiciera mucho más hermética, mucho menos permeable a la entrada de ideas, esa militarización que hablábamos acabara triunfando. Se piensa que la razón principal sería los ilotas, los famosos ilotas, que son esclavos colectivos, producto de la conquista. Ellos habían conquistado en la época arcaica el territorio que estaba al otro lado, que eran los mesenios, un territorio enormemente fértil. Al conquistarlo, ilotizan a la población, esclavizan a la población. Esos mesenios pierden su libertad y se convierten en los famosos ilotas. Los ilotas son esclavos teóricamente del Estado espartano. Hoy en día se piensa que en realidad, hay una especie de fachada que oculta el que existiera la propiedad privada, pero bueno, es un tema, digamos, sometido a todavía debate. Lo importante es que esos ilotas trabajan para sus dueños espartiatas y les liberan de las tareas mundanas. Es decir, el espartiata podía consagrarse a la guerra, al entrenamiento militar, a ir a los juegos panhelénicos, a competir, a los banquetes, a la caza, que la vida era extraordinariamente aristocrática. ¿Por qué? Porque tenían a los ilotas que les trabajaban la tierra y les hacían las tareas, todas las tareas manuales, ¿no? Y eso es muy importante, pero al mismo tiempo los ilotas eran mucho más numerosos y había que controlarlos porque se rebelaban. Al controlarlos se convierten en una especie, no me gusta el término, pero estado militar, es decir, se militarizan para controlar todo eso. De hecho, un término que a mí no me gusta, del que se abusa hoy también en día, es totalitario. Entonces, todos sabemos más o menos lo que significa, aunque muchas veces se utiliza ya un poco como insulto, invectiva. Esto es totalitario y a veces no. Entonces hay estados totalitarios modernos, pero los estados antiguos no eran totalitarios. En el caso de Esparta no, porque es muy importante que ellos concebían la libertad y muy distinta de la nuestra. La libertad de los antiguos está contrapuesta a la libertad de los modernos. La nuestra emana de los derechos del hombre y del ciudadano que se proclaman a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa, la Revolución Americana. La libertad de los antiguos es la libertad política, la libertad para que tú participes en la gestión común. No para irte, perdón por el coloquialismo, para irte de cañas o para irte con los amigos. Ese no es el concepto de libertad. El concepto de libertad es que tú tengas el tiempo libre para aplicarlo al bien común. Ese servicio al bien común que desgraciadamente se ha perdido mucho. Es una libertad, por lo tanto, distinta, ¿no? Bueno, es un poco el presentismo, ¿no? Que está tan presente, valga la redundancia, en muchísimas calificaciones y comentarios que se hacen de una forma, demostrando un poco la ignorancia que hay del pasado, ¿no? Recomendamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a una librería y se hagan con este último libro de nuestro invitado, César Fornís Vaquero, publicado por La Esfera, Esparta, ciudad de la virtud y de la guerra. Un manual básico para conocer todas las virtudes de esta sociedad, grosso modo, como decíamos al principio, ¿no? Hacia el primer milenio antes de Cristo, en un mundo griego
que realmente sorprende, ¿no? Sorprende por todos los parámetros que nos permite conocer y descubrir un poco a la sociedad y a las personas que la formaron pues hace casi 2500 años. César Fornís, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, encantado, y muchas gracias a ti, Nacho. Un abrazo fuerte. No todo fueron victorias en aquella batalla contra los musulmanes. Muchos de nuestros hombres murieron. Yo tampoco salí indemne. Un arcabuzazo enemigo me hirió la mano izquierda dejándomela inservible. Desde entonces me llaman el Manco de Lepanto, aunque no me ha impedido seguir escribiendo. Y vive Dios que mereció la pena. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Think pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink. Think pink if you want that kelp that shows. Red is dead, blue is through, green's obscene, brown's taboo, and there is not the slightest excuse for plum abuse. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos adentrándonos en el mundo de la historia de la moda con nuestro modista de cabecera, Lorenzo Caprile. Bienvenido una semana más a Ser Historia. Pues muchas gracias, Nacho, por contar conmigo. Yo sabes que me lo paso genial aquí con vosotros. Nosotros también contigo, Lorenzo. Hoy querías hablar de unas fotografías y de una una fotografía en concreto. Porque aquí siempre hay una discriminación positiva, porque a los hombres a nadie le importa un pimiento lo que llevamos puesto. Y siempre a ver qué llevan ellas, a ver qué tal, y ya se monta, pues eso, no voy a decir la palabrota. Pero bueno, en este caso concreto creo que la crítica ha sido unánime. Y bueno, pues quiero desvelar, aunque ya se ha escrito y publicado, en fin, he hablado mucho del tema, pero quiero desvelar algunos secretos de lo que llevaba Su Majestad la Reina Doña Leticia en esta impresionante, imponente, majestuosa fotografía de Annie Leibovitz, que conocimos, aunque se había hecho unos meses antes, pero conocimos hace unos meses, ¿no? El año pasado, en noviembre meses, creo que fue, ¿no? Es cuando salió la fotografía. La fotografía. Que es un encargo del Banco de España. Sí, no es de la Casa Real. No es para ni Casa Real, ni Patrimonio, ni que haya habido un poco de polémica y de malentendido, y es un encargo del Banco de España. Oye. Además, la primera vez que se mandaba a hacer un retrato por medio de una fotografía, que siempre eran retratos de pintura. Eran pinturas, eran retratos al óleo, de retratistas maravillosos, y bueno, pues creo que surgió cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, me parece. Creo que en ese momento, en una conversación informal, surgió un poco la idea, y el Banco de España recogió el guante y es el que, pues vamos a decirlo claramente, el que ha pagado este encargo. Sin nada polémica. No, y que además le ha salido muy bien, porque fíjate, de otros retratos que se han hecho antes, medio tradicional de pintura, acuarela y tal, no se ha hablado tanto como sí de estas fotografías de Annie Leibovitz, una extraordinaria fotógrafa que va siempre con su equipo. Trabaja de una forma pues muy sofisticada y con una serie de rudimentos que se alejan de la fotografía normal, que ahora todo el mundo critica, porque como todos tenemos una cámara en el móvil. Bueno, yo no, ya sabes que yo soy muy del año punch y pum, mi Nokia, vivo muy tranquilo con mi Nokia. Pero la gente ya se cree fotógrafa por llevar una cámara en el móvil. La gente ya se cree ahora mismo ya todo modista, historiador, sociólogo, politólogo. Mira, yo siempre digo que experto en clima. Yo siempre digo que el crítico es aquella persona que habla de una cosa que él sería incapaz de hacer. Bueno, yo me atrevo a decirlo, dices tú, pero en fin. Vale, pero esta fotografía en cualquier caso es extraordinaria. Las dos fotografías, porque son dos retratos, pero bueno. Nuestro pobre rey pues iba con su uniforme, que ahora no recuerdo cuál de los dos sastres, tiene dos, uno para los uniformes militares, otro para sus trajes de civil, no recuerdo exactamente cuál es su sastre para la ropa militar, y al pobre rey pues nadie le ha hecho mucho caso, pero doña Leticia pues
Entonces, para empezar, la elección de, digamos, el creador de esos ropajes a mí me parece acertadísima. Alguien por encima del bien y del mal, que es el maestro Balenciaga, sobre el que no se puede decir nada más y nada menos. Con lo cual, no sé si fue una idea suya o de su estilista o de sus asesores, pero es una manera de atajar cualquier tipo de polémica de si va de fulano o de mengano, o de si es de Barcelona o si es de Madrid o si es de Sevilla. El maestro Balenciaga y punto pelota. Pero ¿qué sucede? La mayoría de las piezas del maestro Balenciaga están en museos, sobre todo en el Museo del Traje de Madrid, que tiene una gran colección, pero sobre todo en la Fundación Balenciaga de Guetaria. Y ahí, bueno, pues por motivos de conservación y por motivos X, pues por mucho que seas la reina de España, pues tú no puedes pedirle a un museo como si fuera tu armario, oye, mándame esto, lo otro, que me lo voy a poner mañana. Sí. Es raro. No. Entonces, gracias a Dios, en Cataluña, en Barcelona, concretamente, y dentro de muy poco en Sabadell, que ahora luego te contaré, mis grandes amigos de la Fundación Antoni de Montpalau, Josep Casamartina e Ismael Núñez y su colaborador Ismael Núñez, tienen esta colección de moda, porque sobre todo es moda, a mí me gusta usar el término indumentaria para la alta época del 19 para atrás, pero ya siglo XX es realmente una colección de moda de alta costura, sobre todo española, que creo que después de la del Museo del Traje es la más importante de España. Incluso en algunos aspectos creo que es más completa que la del Museo del Traje. Y bueno, como ellos son una fundación privada, si se cumplen una serie de requisitos, pueden prestar y ceder. Y para ellos fue un auténtico honor cuando recibieron la llamada de Casa Real. Y dentro de su colección seleccionaron 2 piezas absolutamente deslumbrantes de la colección que tienen ellos de piezas de Balenciaga. El traje negro, gris, de tul, un tul drapeado minuciosamente con una silueta un poco asimétrica, que no forma parte de ninguna colección, porque creo que es de finales de los años 40, y es uno de esos encargos que la clientela particular pues le hacía al maestro, al taller de Barcelona, pues para el evento X. La pregunta que yo hago es, ¿y la talla? ¿Coincidía con la de Leticia? Por lo visto sí. A ver, todos los que trabajamos en moda y algún imperdible por detrás se puede poner, imperdible, ¿no? Se usan unas pinzas especiales, yo ahí no he querido entrar en detalles. Pero bueno, lo curioso de este traje, como decía, a finales de los años 40, efectivamente del año 1948, y perteneció a María Juniet, espero pronunciarlo bien, hija del pintor, escenógrafo y coleccionista Oleguer Juniet, que vivían muy cerquita del taller de Balenciaga en Barcelona. Quiero recordaros que Balenciaga en España, por unos problemas X que me los han explicado 1000 veces, Nacho, pero que nunca me entero, a partir de la Guerra Civil él no podía firmar con su nombre en España. Con lo cual los talleres de Balenciaga en España se llamaban EISA, que era un poco el sobrenombre de su madre por el apellido Eizaguirre. Y con lo cual estaba el taller EISA de Barcelona, el taller EISA de Madrid, que estaba muy cerquita de aquí, lo que es ahora el Hotel Catalonia, que en tiempos era Avenida de José Antonio número 9, ahora Gran Vía, y el taller EISA de San Sebastián. Este traje negro, ya os digo, no forma parte de ninguna colección, debió ser un encargo. ¿Y qué nombre recibe? Pues esta clienta, María, pues le hizo, y bueno, pues más o menos, pues oye, pues lo quiero así o lo quiero así, pues lo que nos pasa a todos los que trabajamos a medida. ¿Cuál es el nombre, te preguntaba, que recibe el paño? Esto realmente es una especie en inglés que, bueno, pues por
marca su tradición, sobre todo editorial. Las grandes revistas de moda, Harper's Bazaar y Vogue, que por cierto de esas redacciones hacen un poco una crítica burla en ese Think Pink, en ese Funny Face, que algún día comentaremos. Nacen en Estados Unidos, con lo cual el lenguaje inglés es un poquito más preciso, más rico para todo lo que se refiere pues las prendas de moda y de hecho por eso está lleno tanto de anglicismos que yo en Maestros de la Costura siempre me quejo. Y esta prenda realmente se llamaría un evening wrap, o sea, una especie de envoltorio de noche. Y de hecho es un envoltorio de noche que se creó para acompañar un traje en gazar, quiero recordar, de un color marfil, para lucirlo nada más y nada menos que en la boda de los reyes eméritos, con lo cual está un poco relacionado con esta fotografía. La boda de don Juan Carlos y doña Sofía el 14 de mayo en Atenas. Y este conjunto, de este evening wrap, de este abrigo echarpe capa, perteneció a María del Carmen Ferrer Cajigal de Robert, condesa de Torroella de Montgrí y marquesa de Robert. Una gran familia catalana, monárquica hasta la médula, que la estrenó ese día y que se la encargó para acudir a esa boda. Y en este caso, por los registros y por ilustraciones y, en fin, por la documentación que nos ha llegado de la Casa Balenciaga, sí que pertenecía a la colección de primavera-verano de ese año, del año 62. Para ir acabando ya, Lorenzo, me llama la atención, ¿no? Los pliegues de esta capa, ¿no? De este envoltorio de noche. Me recuerdan mucho los paños barrocos de las esculturas del barroco. Sí, bueno, yo creo es un poco zurbaranesco. Sí, yo muy creo barroco, total. Ahí sí recordamos la magnífica exposición que organizó Eloy Martínez de la Pena en el Thyssen hace unos años. La asociaba muchas creaciones de Balenciaga con estos imponentes cuadros de Zurbarán, que son puro color y puro volumen, que es un poco la esencia del maestro Balenciaga. Mira, si quieres hacer una foto para nuestros oyentes, este era el conjunto original. Pues ahora lo haremos y la colgaremos en las redes sociales. Que ahí hubo algunas críticas de determinados puristas, que cómo se pueden mezclar dos prendas con casi 15 años de diferencia, pues en fin, pues qué transgresión, pues mezclándolas, pues son dos piezas maravillosas de Valenciaga, una encima de la otra, ¿verdad? Que funcionan, pues sí que no habrá señoras que tienen un abrigo del año Pun y se compran el vestido y lo combinan, y en fin, que la moda también es un poco eso, y jugar, arriesgarse y mezclar y aprovechar lo que uno tiene en el armario. Y además que estoy seguro que el maestro Balenciaga, estaría más que orgulloso allá donde esté, y más que feliz de que su ropa, pues 60 en un caso y 80 en otro, como casi años después, siguen siendo actuales, ¿no? Lo siguiente, claro, y en una percha privilegiada como es la de Su Majestad la Reina Doña Leticia, que está espectacular en este retrato. Todo hay que decirlo, desde luego que sí. En el Salón Gasparini, que ya que estamos en Ser Historia, una de las joyas del rococó a nivel mundial, que tardó 30 años en construirse, todo bordado a mano, porque no es tapicería, no es tejido de telar, es un bordado a mano. En la pared. En la pared, en los muebles, que haciendo juego con el suelo, con las volutas de los muebles, y que si no lo conocéis, os animo a que lo visitéis dentro del Palacio Real de Madrid. Muy bien, Lorenzo Caprile. Contigo hemos contado la historia de esta fotografía de Annie Leibovitz, que hizo de la reina doña Leticia. Bueno, y de Su Majestad el Rey, pobrecillo, porque ya de uniforme, pues a nadie le importa un pimiento cómo ha vestido don Felipe, pero bueno. ¿Tú sabías que el Felipe es, creo que 2 años mayor que yo? Yo de pequeño, aún me ves así con esta pinta... Él acaba de cumplir 57. Sí, yo tengo 55. Pues yo de pequeño era rubio platino,
Y te confundían. Con la misma raya a un lado, era muy parecido. Tengo fotografías de niño y mi madre contaba muchas anécdotas de estar en galerías Preciados y tal. No es por ser malo contigo, pero ahora con los años parecido, Nacho. Pero la gente paraba a mi madre y le decía, mira, Felipe y tal. Y yo estaba hasta las narices de que me confundieran con él. Pues oyes, a mí ahora que me confundieran con don Felipe no me importaría nada, sinceramente. Pero bueno, Lorenzo Caprile, muchísimas gracias una vez más. A vosotros. Por habernos hacer un poco más de historia. En Saint-Gervais, Blois, a 25 de mayo de 1856. Empiezo hoy con estas líneas mis memorias, las memorias de un mago y un humilde aspirante a científico. Si el lector me lo permite, voy a conducirle por algunas escenas de mi vida, servirle de cicerone, y para evitarle la fatiga, haré de modo en mi calidad de exbrujo que su viaje y visita se ejecuten sin cambiar de sitio. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Pero las cosas iban a cambiar durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas estadounidenses llegaron a la isla de Tana para reclutar a 1000 indígenas con el propósito de que los ayudasen a construir un aeropuerto y una base militar en la vecina isla de Efate. A diferencia de los ingleses, a quienes venían llegar en barcos o canoas, para los lugareños, los soldados norteamericanos que desembarcaban en sus aviones durante la Segunda Guerra Mundial eran como deidades, seres supremos que, como cuentan los aborígenes, montaban en gigantescos pájaros que al volar rugían como el trueno y desataban grandes corrientes de aire. Seres procedentes que decían venir de una tierra lejana llamada USA. Aún hoy en día existen en estos lugares tribus primitivas cuyo estadio cultural corresponde al de la Edad de Piedra. Cuando los americanos se asentaron allí, fueron muy distintos de los ingleses. Daban alimentos a los aldeanos, les regalaban toda clase de objetos tecnológicamente avanzados, gafas de sol, linternas, encendedores o herramientas de trabajo que para ellos eran como mínimo magia divina. Por encima de los demás, surgió una divinidad concreta, John Frum. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos con un tema del que yo tenía muchísimas ganas. Yo la primera vez que escuché hablar de este culto cargo, con algunas fotografías que vi en libros de Eric von Däniken, pues hace no exagero, pues hace más de 30 años, a mí me fascinó, ¿no? Esta idea de cómo desde un punto de vista antropológico, como desde un punto de vista también etnográfico, etnológico, hay un montón de disciplinas que entran ahí, se puede adentrar uno en la investigación de cómo reacciona el ser humano ante cosas insólitas y cómo lo convierte o cómo lo concibe para divinizarlo. Escuchábamos ahora un fragmento de un vídeo que podemos encontrar en YouTube de Niles Malenko, Diario de un jugón, en donde se habla precisamente de esos cultos cargo, ¿no? O el culto cargo. Luis Tobajás, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho. Un honor, como siempre, estar aquí con los amigos de Ser Historia y contigo. Tú eres un culo inquieto, permíteme la expresión. Tienes ese canal de YouTube maravilloso, Desafío Viajero, ¿no? Que vas recorriendo el mundo y realmente vas encontrando allá por donde vas cosas realmente alucinantes, ¿no? Porque siempre buscas, ¿no? Un poco entre líneas las cosas curiosas que hay en cada emplazamiento que visitas.
Efectivamente, pues es la búsqueda de la aventura, ¿no? Es el tratar de enfundarme en el espíritu, pues, de los grandes aventureros que para mí han sido, pues, cabecera totalmente. Pues piensas en Shackleton, en tantos otros que inspiraron a los que les vinieron detrás para tratar de encontrar qué había más allá y que de alguna forma, pues, a mí me han servido para viajar a los confines de la Tierra en busca del misterio y de historias que son tremendamente curiosas como las que vamos a tratar hoy. A ver, porque para desplazarnos, ¿no?, hasta este lugar tenemos que cruzar pues casi a las antípodas, ¿no? Dime a dónde vamos a viajar, ese emplazamiento, pues en Oceanía. Efectivamente, nos vamos a la Melanesia. Desde luego que no podemos estar más lejos de casa, más allá de todo prácticamente. Si hiciésemos un agujero ahora mismo, apareceríamos en la otra punta de la Tierra, en el lugar en el que vamos a acceder. Nos encontramos al norte de Nueva Zelanda. Hay un archipiélago que se llama Vanuatu, es un archipiélago de 83 islas. Para que nos ubiquemos un poquito, ¿no?, tendríamos hacia el oeste Nueva Caledonia, las Islas Salomón, y al este Fiji, Islas Cook. Estamos en toda esta zona, ¿no?, de archipiélagos que nos suena tremendamente exótico y donde las historias son tan rocambolescas que yo creo que a todos nos dejan con la boca abierta. Bueno, historias rocambolescas, resumiéndolo un poco, ahora profundizaremos en ello. Imaginemos, ¿no?, que tribus indígenas que apenas han tenido contacto con el hombre blanco de otros puntos del planeta, de pronto ven una avioneta, de ahí se baja un señor y ellos, claro, en su forma de entenderlo, este señor llega, va y se va, y ya, tal y como vino se fue. Y esas avionetas, coño, nosotros hemos visto venir, ¿no?, a gente en barco, pero desde el aire esto solamente puede ser una divinidad, ¿no? Yo recuerdo esas fotografías en los libros de Eric von Däniken para justificar él también, ¿no?, esas teorías alienígenas de cómo en el mundo antiguo, en Egipto, en Mesopotamia, muchas de esas divinidades estaban inspiradas supuestamente, según sus ideas, en naves espaciales venidas de otras galaxias. Bueno, pues aquí él se basaba, ¿no? Yo recuerdo esa fotografía de una especie de avioneta hecha con juncos, con maderas, que era una recreación de lo que perfectamente el ser humano podría haber hecho hace miles de años si hubiera visto venir un platillo volante, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, Nacho, ahora contaremos pues la historia clásica del culto cargo, qué es esto realmente, pero yo tenía mucha curiosidad porque había visto las mismas fotografías de las que hablas, había leído a los antropólogos que sobre todo en los años 70 estuvieron por allí, que contaron las historias que creo que pues reportaje, documental tras documental, revista tras revista, todos hemos leído, y yo tenía esa curiosidad de saber, bueno, ¿y hoy qué? Hoy en el año 2024, 2025, ¿cómo está el asunto del culto cargo? ¿Esto es algo que sigue existiendo? ¿Existe esta religión? ¿Hay un poblado que adora a este tal John Frum que ahora comentaremos? ¿Cómo está la cosa hoy, ¿no? Y ese fue un poco el motor que me llevó a acceder a la isla de Tana en Vanuatu y a pues poder finalmente tener contacto con el poblado que adora a John Frum, ¿no? Este culto cargo, pues que si quieres ahora comentamos de qué va. Claro, cargo es transporte, ¿no? Todos pensamos los pantalones cargo, estos que tenemos todos con bolsillos a los lados, ¿no? Es un poco de llevar cosas, ¿no? ¿Cuál es el comienzo real de toda esta historia? Pues mira, tenemos que remontarnos allá por el siglo XVIII. En esta época, en todas estas islas de la Melanesia, la gente que habitaba pues, los archipiélagos, ellos creían en el poder de sus antepasados. Sus antepasados castigaban o premiaban según la moral, ¿no? Y los antepasados, lo que les decían, los espíritus al menos, a la gente que vivía en estas islas, es que en algún momento regresarían para instaurar una época de prosperidad. Y esto es muy importante para entender qué es lo que ocurriría después. Porque en el siglo XIX, un siglo después, hay alguien de toda esta zona de la Melanesia, no sabemos quién, pero se le ocurrió decir que esta prosperidad de la que hablaban los antepasados que portarían en el futuro vendría en latas y en cajas muy parecidas a las que poco a poco los extranjeros, sobre todo alemanes e ingleses, iban llegando a todas estas islas de Fiji, Papúa, Vanuatu, y que en un principio se les veía como usurpadores, ¿no? Es decir, las personas que vivían en estos archipiélagos consideraban que allí, en toda esta zona de Vanuatu, Fiji, Papúa, los
ingleses y los alemanes que empezaban a llegar, como traían estas latas y cajas de los antepasados, los habían robado de los propios antepasados, ¿no? Y poco a poco empieza a germinarse lo que después ya explotaría en el siglo XX, que es la historia que todos conocemos del culto cargo, ¿no? Y es que nos tenemos que plantar en estos años 40, en la Guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se va a actualizar el detonante de los cultos cargo. Bien es cierto que, como pues veíamos, ¿no?, en el siglo XIX, los alemanes, los ingleses, cuando llegan por allí, estos no son demasiado agradables ni simpáticos con los melanesios, pero esto sí que va a cambiar con la llegada de los estadounidenses. Los estadounidenses van a empezar a establecer distintas bases en estos islotes y poco a poco, bueno, pues parece que la relación que tienen los americanos con los nativos no está mal, es agradable, se llevan bien. Pero ocurre algo muy particular, y es que lo que se dan cuenta los melanesios es que los americanos también son de raza negra como ellos, y esto es algo que les diferenciaba tremendamente a lo que en el siglo pasado había ocurrido pues con los alemanes, con los ingleses. Y claro, la conclusión a la que llegan de por qué esta gente que ha venido del exterior también es negra y les tratan bien es que los ingleses o los alemanes en el pasado robaron a bebés negros de la zona de la Melanesia, se los llevaron a América, y estos son los que, una vez han crecido y son adultos, han regresado con esas provisiones, con esas latas, con esas cajas de las que hablaban sus antepasados. Y de esta forma empiezan a encontrarse ese razonamiento lógico. La historia es rocambolesca dentro de su lógica y de su fascinación desde el punto de vista antropológico, ¿no? Porque, claro, tú te habrías documentado, lo habrías visto como yo, en documentales, en libros, y qué es lo que te encuentras ahí, ¿no? Sobre todo la figura de John Frank, que creo que es el primero que llega, ¿no?, en esa avioneta, en ese avión, y que, bueno, pues es como la mecha de inicio de algo que realmente les sorprendió. Claro, lo que se dan cuenta los nativos es que cuando llegan los americanos empiezan a caer del cielo, traídos por pájaros gigantes, ¿no?, que son aviones, pues cajas donde está escrita la palabra cargo, y cuando cae, pues allí hay alcohol, hay medicamentos, hay comida, y automáticamente piensan los nativos, bueno, los dioses de esta gente son mejores que los nuestros. Incluso aparece esta figura que John Frum, pues siempre pues, se ha dicho que sería algún tipo de aviador, de soldado americano. Se le ha querido diseñar o prefigurar con pelo blanco, chaqueta abotonada, voz aguda, y este tal John Frum parece ser que tendría pues más afinidad con los nativos. Aprende alguno de sus dialectos y les dice que América les va a ayudar, que América les va a traer prosperidad. Ahora bien, tal y como termina la Segunda Guerra Mundial, los americanos se marchan de allí, con John Frum a la cabeza, por supuesto, que yo me imagino, ¿no?, que John Frum vendía de I'm John from America, pues de John from America, John Frum y John Frum, que es como le llaman a día de hoy. Y cuando John Frum, junto con los Estados Unidos de América, se marchan de estas islas, los nativos de Vanuatu empiezan a tratar de replicar lo mismo que hacían los americanos para que esos dioses vuelvan a traer el cargo, ¿no?, esas cajas llenas de medicamentos, comida y algo de alcohol, ¿no? Y aquí es donde empezaría a crearse esta religión hacia John Frum realmente. Y esta es un poco la historia que conocíamos, ¿no? Y bueno, pues yo me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo está el tema hoy de John Frum y el culto cargo? Claro, porque han pasado años, ¿no? Hay imágenes muy, muy curiosas, ¿no?, de esas, no tatuajes, ¿no?, pero esas pintadas que llevan ellos sobre el cuerpo con las letras USA, ¿no? Estados Unidos de América en inglés, las siglas, y claro, han pasado muchísimos años, han pasado más de 60, 70 años. Tú has tenido la oportunidad, ¿no?, además de entrevistarte allí con algunos de esos líderes religiosos de este culto cargo. ¿Cómo se puede entender, cómo lo ven ellos hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI? Pues mira, yo lo primero que le pregunté a Molly, que es el jefe de la tribu. Hay una tribu, es un poblado que está a las faldas del volcán Yasur, un volcán espectacular, lleva más de 800 años en constante erupción. Luego es un lugar muy místico. Yo le pregunté sobre todo quién era John Frum. John Frum fue un soldado americano durante la Segunda Guerra Mundial que pues tenía cierta amistad con vosotros, y él me dijo que no, que John Frum no fue ningún soldado americano, que John Frum jamás tuvo cuerpo físico,
que John Frum se les apareció en el norte de la isla de Tana con una forma espiritual. Y alucina, John Frum, según lo que me contaban, iba vestido de blanco y tenía barba. Y claro, yo automáticamente dije, bueno, esto me recuerda mucho a la figura de Jesús. Me dice, exactamente. Digo, ¿me estás diciendo que John Frum iba vestido o se parecía a Jesús? Y me dice, sí, así es. Dice, lo que ocurre es que si hubiese dicho que era Jesús realmente, que era Jesucristo, todo el mundo de todo el planeta Tierra habría querido venir aquí a Tana a llevarse ciertas reliquias y el mensaje que John Frum nos dejó. Y entonces a mí esto me dejó ya alucinado, porque hoy están asimilando la figura de Jesús con la figura de John Frum y consideran que John Frum no fue ningún americano, que no fue ningún cuerpo físico, ningún soldado, sino un espíritu que les dijo que América les ayudaría y que en el futuro llegaría la prosperidad. Y esto es lo que viven a día de hoy, Nacho. Bueno, eso es eclecticismo total, ¿eh? Desde el punto de vista, religioso, yo creo que no se puede superar. Eso es el top, ¿eh? Ese es el top, ¿no? Claro, para que te hagas una idea, yo les decía, pero bueno, ¿y lo de John Frum de dónde viene? Porque yo tenía entendido que esto venía de John From America y que había derivado en John Frum, ¿no? Y me dijo él, no, es que no es John Frum, es John Prum, con P. Y yo, Prum. Y me dice que en nuestra lengua Prum significa el que limpia. Y me dice, ¿quién bautizó a Jesús? Yo le respondo, pues Juan el Bautista. Y dice, mira, se llama igual John. Y John Prum significa Juan el que limpia el pecado. Claro, yo le preguntaba, ¿pero me quieres decir que John Frum es el espíritu de Juan el Bautista? Y me dice, no, es el espíritu de Jesucristo, pero también limpia el pecado, igual que hacía Juan el Bautista, ¿no? Entonces, Nacho, yo organicé todo esto para que pudiese estar allí en el pueblo de John Frum un viernes, porque los viernes por la noche es el día que hacen las misas, las ceremonias en favor de John Frum, y bueno, lo que me encontré allí es alucinante. Bueno, ahora nos lo vas a contar. Haciendo un poco de abogado del diablo, claro, yo pensaba, digo, a lo mejor décadas después algún misionero, algún religioso ha ido cambiando la versión, ha ido reinterpretando este punto original, ¿no? de la historia con John Frum o John Frum o como demonios lo digan, en el sentido de ir adaptándolo, ¿no? al cristianismo, ¿no? Podría ser. Totalmente. Es que claro, ellos saben que existen aviones, ellos tienen teléfonos, aunque van prácticamente pues vestidos de una forma muy humildes, como todos nos estamos imaginando, la típica tribu, pero ellos saben quién es Nico Williams y Jamal, o sea, lo saben perfectamente, ¿no? A pesar de que es una tribu de 300 habitantes. Entonces, claro, ellos lo que me decían es que, bueno, que no son estúpidos, es decir, ellos saben lo que son los aviones, saben que fue la Segunda Guerra Mundial y que hubo soldados ahí, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que poco a poco este credo se ha ido adaptando para darle cierta razonabilidad, para darle cierto raciocinio, ¿no? Para que sea algo lógico. Y bueno, para ellos pues se ha creado esa figura de John Frum, le han dado la vuelta para que sea un ente de carácter espiritual y lo han fundido con Jesucristo. Y de alguna forma, si encima añadimos que algún misionero habrá ido por allí para todavía dar más fuerza a estas bases que se han ido poniendo con el paso del tiempo, pues tenemos esta religión tan particular que ellos dicen que no son cristianos, que no tienen nada que ver, pero que la entidad espiritual es la misma que la de Jesús, solo que se llama John Frum y que su mensaje, que es lo importante, es que América les ayudaría. De hecho, el día 15 de julio es el día de John Frum, es el día en el que ellos hacen esos famosos desfiles que estabas contando, ¿no? Que llevan escrito USA en el pecho, que izan la bandera de Estados Unidos, que cantan el himno a los Estados Unidos de América para llamar la atención de América y que América cumpla con la promesa que en los años 40 John Frum les dio. La verdad es que eso, el desarrollo del pensamiento humano desde el punto de vista antropológico, lo que decíamos antes, es fascinante, ¿no? Imagino que a ti te sorprendería descubrir sobre el terreno muchas cosas que quizás es el típico elemento, ¿no? Que quizás todos conocemos a través de referencias indirectas o directas o mal contadas, y luego cuando vas a la fuente original, qué importante es siempre ir a la fuente original, te das cuenta de las sorpresas y de las diferentes interpretaciones que puede tener.
Claro, yo les preguntaba por el avión que acabas de comentar, ¿no? Por este avión que está hecho con maleza, por esas torres de control hechas con maderas, ¿no? Que se ven en esas fotografías. Y ellos me decían que eso jamás se hizo en Vanuatu. Eso se hizo en algún punto de Papúa Nueva Guinea. Pero en Vanuatu, que siempre se ha considerado, y sobre todo Tana, el corazón del culto cargo, jamás existieron ese tipo de aviones, ¿no? Entonces, cuando... Hablando con Molly, el líder, yo le preguntaba, bueno, ¿y tú cómo te sientes cuando escuchas, pues, todas las historias que los europeos o los occidentales consideramos del culto cargo, ¿no? La historia clásica. Y él me decía, mira, aquí vienen algunos periodistas para escribir lo que otros ya han escrito, pero nunca se cuenta nuestra verdad. Nunca se cuenta que John Frum nunca fue un soldado americano, que fue una entidad espiritual vestida de blanca y parecido a Jesucristo, que tenía el espíritu de Jesús y que nos dijo que América nos ayudaría. Esto no se dice en ningún lado, ¿no? Y entonces él tenía mucho interés, sobre todo, en que, bueno, por lo menos se exprese en el exterior lo que ellos creen que ocurrió realmente, ¿no? Que es la historia que un poco estamos relatando y que tiene el clímax, pues, cada viernes por la noche. Desde luego, ya para ir acabando, Luis Tobajas, iba a decir youtuber, ¿no? Youtuber tiene ese aspecto, iba a decir despectivo, yo también soy youtuber, ¿no? Y a mucha honra, ¿no? Con mucho orgullo, ¿no? De ese canal Desafío Viajero que recomendamos a todos desde aquí. Brevemente, ¿qué es lo que ya sabemos lo que se celebra, pero ¿cómo es esa celebración del viernes por la noche? Pues mira, en una pequeña iglesia, que al final es un chamizo, se reúne todo el pueblo a partir de las 10 de la noche, después de hacer una ceremonia, le llaman ceremonia del cava, donde beben una sustancia hecha con raíces, que bueno, pues tiene un carácter alucinógeno, y empiezan a tocar con sus guitarras y empiezan a entonar canciones en favor de John Frum. Y se pegan tocando estas músicas desde las 10 de la noche hasta el amanecer. Ni siquiera ellos entienden bien qué es lo que están diciendo, porque hablamos de la lengua primigenia de la cultura de la tribu de John Frum, pero al ladito de los músicos que están ahí entonando como una especie de estado de éxtasis, hay una señora que está anotando los mensajes que a través de la música le llegan de John Frum desde el otro lado para reinterpretarlo al día siguiente y dar más fuerza y más poderío a ese mensaje tan interesante que ellos siempre dicen que es América nos ayudará. El ser humano es fascinante, ¿eh? Lo hemos dicho infinidad de veces en el programa, ¿no? Desconocer este tipo de tradiciones, desconocer este tipo de pensamientos es perder un poco nuestra propia identidad. Mucha gente que nos esté escuchando a lo mejor están pensando, menuda tontería, ¿no? Menuda bobada, porque tiene tan interiorizado y tan normalizado la tradición y el ritual que se celebra, por ejemplo, en una iglesia, en una mezquita o lo que sea, o en una sinagoga, que el resto le parece una estupidez. Y no, entran todos dentro de ese mismo, ¿no?, paraguas de la maravilla del ser humano, que es lo que te permite conocernos a nosotros mismos y realmente, pues, tener objetivos, ¿no?, y metas, ¿no?, en la vida que marcan un poco la identidad de cada persona. Luis Tobajas, de ese canal de YouTube Desafío Viajero, nos ha estado explicando en los últimos minutos este culto cargo tan apasionante en Oceanía. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho, y un placer como siempre estar aquí con todos los amigos de Ser Historia.
Hasta aquí este nuevo episodio de Ser Historia. Recordad que a través de los podcasts de Ser Podcast o cualquier otro agregador de audio, ya sea en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, etcétera, lo vais a poder escuchar también de esa forma completa. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero llevando las redes sociales y echando una mano también en la producción, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina técnica del tiempo, controlando el sonido y todos los avatares de la técnica, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cultura en esta madrugada de la cultura aquí en la cadena SER, donde vais a disfrutar de música, de libros, de cine y de un montón de cosas más. Disfrutad y feliz semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o podcast o tu plataforma de audio favorita.